Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en su dial 106.1. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria es un programa que nació en marzo del 2011. Un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del pasado que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Esta mañana, como cada sábado, estaremos dialogando con un conocido personaje manabita. Un personaje que ha venido trabajando ardua y silenciosamente en la recuperación de la historia del joven cantón de Pedernales. Una historia preñada de hechos y anécdotas que son vitales en la historiografía nacional. Un personaje que, a pesar de no contar con los recursos económicos ni técnicos necesarios y suficientes, ha logrado establecer una alta expectativa sobre Pedernales en cuanto a historia se refiere. Un personaje que ahora busca, con todo derecho, ser cronista de su ciudad. Me refiero a Eduardo Andrade Rodríguez, el gestor del reconocimiento nacional de que el Palmar de Pedernales se ha visto catalogado y considerado como el primer hito de la línea ecuatorial establecida en 1736. Bienvenido a Cita con la Memoria, estimado Eduardo Andrade Rodríguez. Tu saludo. Muy buenos días. Sinceramente, estoy muy contento de poder participar en tu programa. Algo pasó. Y para nosotros también es un gusto tenerte aquí, Eduardo, que estés aquí conversando, dialogando con nosotros sobre esos hechos significativos, sobre esos hechos históricos que forman parte de nuestra historia local, provincial, nacional. Hechos históricos que se han sucedido no solamente desde la presencia de España, sino mucho antes de la presencia española en nuestro medio. Porque antes de la presencia de España, acá en América del Sur, particularmente en la costa ecuatoriana, existieron pueblos indígenas con alto desarrollo social y cultural, que descubrieron la agricultura y la cerámica y establecieron los primeros núcleos familiares de estructuración social en América del Sur. Pueblos con buen nivel de organización urbanística y dominadora de los vientos y corrientes marinas, al punto que fueron los iniciadores del comercio marítimo internacional, que hicieron de la concha spondylus su principal artículo de intercambio comercial, del strombus como primer instrumento de comunicación auditivo y con una orfebrería en oro y plata que parece que no se desarrolló en nuestra provincia. Una orfebrería que tuvo una marcada influencia con los pueblos del sur de Colombia, o que bien pudo ser producto del intercambio tenido con los pueblos del sur de Colombia, especialmente el departamento de Tumaco. Lo que queda un saborcito de duda en cuanto al origen propio del sol de oro, que es el elemento distintivo y representativo de nuestra identidad aborigen. ¿Qué criterios tienes acerca de ese sol de oro que orgullosamente ostentamos y lo tiene en su poder el Banco Central del Ecuador, estimado Eduardo? Mira, Ramiro, empecemos por el descubrimiento de las costas colombianas y ecuatorianas. El primer avance que hubo se hizo en 1522 y lo realizó Pascual de Andagoya. Él durante 2 años trató de avanzar hacia el sur y solamente llegó hasta Atacames. Atacames era lo que hoy es Atacames y fue de la capitulación de Pascual de Andagoya. De allí se reparte el sistema ancestral hacia el sur. Le dieron las 200 millas a Francisco Pizarro posteriormente. En cuanto al sol de oro, el sol de oro que tú dices reposa en el Banco Central es muy diferente al sol de oro
que es de la cultura Jamacuá, que son dos soles completamente diferentes. En el sol de oro, que es referencia a Tolita, de acuerdo a la prueba de carbono 14, ese está en el Banco Central. El sol de oro Jamacuaque, que debería ser presentado y patentado como el emblema patrimonial de la territorialidad de la provincia de Manabí, está en el Museo Naín Isaías en Guayaquil. La diferencia exactamente son el corte de las puntas de los espigos, que son las cabezas de culebra. En el de Tolita, que reposa en el Banco Central, están cortadas 6 de estas puntas. En el que está en Naín Isaías, en el Jamacuaque, está solamente con 2 espigos rotos. La similitud es bastante. Por eso decían que era una réplica que se había hecho de aquel, pero la prueba de carbono 14 ya patentó de que es Jamacuaque, por eso hay que diferenciar los 2 soles de oro. Y cuando la primera avanzada que hubo de los señores españoles, que la hizo Bartolomé Ruiz, dice en la relación Samano-Jerez, dice claramente que traían un bulto, y el bulto aparentemente era un estandarte, como si el sol de oro fuera el estandarte en la zona. Es bastante, ¿qué te dijera yo? Necesario hacer una investigación muy correcta sobre este tema. El tema central que quisiera hacerte un acápite especial es que yo he hecho un reconocimiento en lecturas de la cédula papal del Tordesillas y dice: irán a estos pueblos y adoctrinarán a los sin Dios, no a los indios, a los sin Dios. De allí para mí que en aquella cédula de Tordesillas nace la palabra indios. No es que hayan llegado a las Indias ni que se confundieron. Entonces yo considero que aquel vocablo, adoctrinarán a los indios, tiene que ser bastante investigado para poder dar una fe de lo que nos han enseñado y se ha trascendido durante mucho tiempo. Esta fue la primera incursión de lo que estabas mostrando, era la primera incursión de Bartolomé Ruiz. Sí, interesante eso que tú manifiestas, esa partecita, esa cápita, esa palabra, indios. Sin Dios. Podríamos decir sin Dios. Podríamos decir de que a toda aquella gente que no forma parte de la Iglesia Católica, aquella gente que son humanoides, que no tienen alma y que necesitan tener ser sometidos para poderlos cristianizar, para poderles brindar vida, para poderles brindar alma, para poderlos ubicar dentro de la religión católica. Es interesante eso allí, y sí, sí valdría la pena y sería muy interesante realizar un estudio acerca de esa partecita, ¿no? Si es que eso de indios puede tener un sentido mucho más profundo, ¿no? Si se refiere a eso y que el término de indios se remita a que son seres sin Dios, a que no forman parte de los hijos de Dios. Perfecto. Y no de que son, ¿ya? Que llegaron a las Indias occidentales y que se pasaron. De esos tiempos, ¿no? Muy interesante esa propuesta, una observación que queda como interrogante y a lo menos a mí me causa mucha expectativa. Qué bien, tú ya muchas anunciaste gracias. 2 cosas, la primera incursión de Andagoya allá en 1522, pero que llegó hasta Atacames. Ese río Atacames donde prácticamente fue la línea divisoria entre Manabí en 1824 y Colombia hacia el norte, porque Atacames fue parte del territorio manabita en los inicios de la República y desde la conformación de la provincia de Manabí. Pero, sí, la primera ley de desarrollo territorial. Pero lo que te decía,
esa presencia de Bartolomé Ruiz en 1526 y que ya pone nombres a los accidentes geográficos existentes, es decir, a los riscos, a los ríos, a las hondonadas, a las salientes y todo eso, ya le va poniendo nombres, ya va cambiando la antroponimia de América en base a esa imposición de nombres españolizados. En las ulteriores crónicas se establece de que desde el norte, desde Cuaque, los pueblos existentes hacia el sur son organizados. Se desarrollan en una urbanística muy buena, muy positiva. Ven de que hay diferencias culturales entre el norte y el sur de lo que ahora es la costa ecuatoriana. Ven de que hay un tipo de organización distinta y que sus trabajos artesanales son distintos y que más bien la zona norte tiene una referencia mucho más cercana hacia el sur de Colombia y que la zona sur tiene una relación mucho más cercana hacia el sur con el Perú. ¿Cómo ves tú esa situación, estimado Eduardo? Bueno, te voy a contar que en la primera venida de Huayna Capa, cuando Huayna Capa empezó a rehacer sus ejércitos y llegó a Yaguarcocha haciendo aquella criminalidad que hubo en ese entonces, se vino hacia la costa y frecuentó todo lo que es hoy día el Cantón Pedernales. Estuvo en Jama, pero ninguno de estos territorios, desde Bahía de Caracas hasta Cuaque, que él estuvo, no le brindó ninguna protección ni ninguna amistad. Por lo tanto, nosotros nunca fuimos incaicos, esta parte norte, nunca fuimos incaicos. El tema central es que nosotros dependimos mucho de la costa colombiana, pero siendo esta muy alta, no tiene las mismas condiciones de navegación y sobre todo a vela. Entonces, las costumbres tuvieron que hacerse, supongamos, entre Tumaco y Bahía. Un ejemplo muy clásico de lo que puede ser los territorios. Hay una atracción que he encontrado dentro del territorio y la fonética de los ríos, desde Tacames, todos los ríos tienen ta. Está desde Tacames hasta Tabuchila, aquí cerca de Canoa. Está Tabiasa, Tabuga, Taiche, el río Tabiasa, todos los ríos tienen ta. Para mí, personalmente, eran como el dominio de un territorio, para mí, del cacique Cuaque. Tuvo que haber tenido que ver hasta con Atacames. Y fueron encontrados por los españoles con muy buenos principios de urbanizaciones, de cuadras perfectamente hechas, que realmente no esperaban los españoles encontrar. En Tacames encontraron hasta 2000 casas, según lo que dicen los cronistas de la época. Y en Cuaque, que es nuestro referente, encontraron aproximadamente 400 casas. Considero yo que la historia que hemos llevado y la seguimos, ¿qué te digo yo?, transmitiendo sin hacer absolutamente casi ningún cambio, es porque no se han encontrado, no se ha dado un buen estudio. Ahorita con la tecnología que tenemos, aquí deberíamos hacer un estudio para encontrar la ciudad perdida de Cuaque, de Cabo Pasado, de todo Manabí. Tiene una historia fantástica, no solamente para la historia nacional, sino para la historia universal.
Así es, Eduardo. Encontramos una situación bastante anecdótica en ese lugar en Cuaque prácticamente fue la incursión española que se dio por primera ocasión. Estuvieron 6 meses allí. Podríamos decir que fue el primer asentamiento de Francisco Pizarro en el territorio suramericano. Aunque no llegaron a construir una ciudad, tuvieron un caserío, ¿ya? Fue el primer asentamiento y fue el lugar donde se inició, podríamos decir, la mestización en América del Sur. Porque de las 16 princesas indígenas que tomaron prisioneras allí en Cuaque, todos los españoles disfrutaron de sus placeres sexuales. Indudablemente que la preñez en ellas tuvo que hacerse presente y por lo tanto nacieron los primeros mestizos en América del Sur, allí en Cuaque. Como bien sabemos, no se fundó una ciudad. Esa primera y única ciudad española que se funda en la costa manabita y que fue Puerto Viejo, porque yo no encuentro más fundaciones españolas, porque todos los pueblos, como Manta, como Chone, como Jipijapa, ¿ya? Son pueblos indígenas, son pueblos que existieron milenariamente, que no fueron fundados, a la que los españoles se fueron integrando poco a poco en el proceso de dominio, en el proceso de sometimiento, en el proceso de aculturación que se dio desde la Fundación Española de Puerto Viejo. Pero eso no tiene todavía o no se lo ha considerado dentro de la historia nacional. Y ese es el trabajo digno y ese es el trabajo interesante que tú estás realizando en ese sentido. Regresemos entonces en ese tiempo y ubiquémonos en ese 1526, estimado Eduardo. Allí se Mira, encontraron, sí, dime. en 1526, realmente en la avanzada de Bartolomé Ruiz, no llegaron sino hasta Cabo Pasado, porque aquel barquichuelo, que era un barquichuelo con 7 personas, no pudo jamás abrirse para pasar Cabo Pasado. Ellos se regresaron de Cabo Pasado, que se puso en el primer mapa de Diego de 1529, en el que dice Cabo de la Vuelta. Cabo Pasado se llamó, el primer referente fue Cabo de la Vuelta, ahí se devolvieron. Y mira cómo es de simpático el encuentro con la balsa de mercaderes que tanto luchan, que es de Bahía, que Manteño, que de ahí nace la cultura manteña o alcavilca. No entiendo sinceramente, que ahí me desconciertan, porque jamás estuvieron para allá. En la primera incursión solamente fue hasta Cabo Pasado. En Cabo Pasado se devuelven y al regreso encuentran en la desembocadura o del río Jama o del río Cuaque, porque no hay realmente ninguna de las dos versiones, encuentran la balsa de mercaderes. No fue a la bajada, fue a la subida, cuando ellos ya regresaban. Y allí dejan prisioneros a 3 indios para hacer lenguas en esta balsa de mercaderes que iban 21 personas, que uno era Felipillo, Andresillo y no me acuerdo el otro, pero el que más, el más sonado fue Felipillo, que fue quien vendió Atahualpa. Y lo dejaron para lenguas. Ellos les comentaron en el viaje de retorno donde está estos pueblos que están al borde de la costa, se llaman así, Torincibí, más abajo está el otro, pero de los que realmente no han cambiado su vocablo son Cuaque y Quiximía. Son 2 pueblos que están, y considero otra cosa, Ramiro, que con aquella, en 1526 se hace aquel recorrido y se hace un acta. Para mí, esta es la primera acta donde nace la crónica nacional. Nosotros somos la base de la crónica nacional, porque no aparece sino Cojimíes y Cuaque, porque ni Tacame siquiera aparece.
Quiximíes y Cuaque. En el mapa de Bartolomé Ruiz realmente fue donde se bajaron en San Mateo de las Esmeraldas. Dice Bartolomé Ruiz que en Cuaque dejó a un indio llamado Bocanegra, que era un indio negro, y se lo entregaron laminado en oro. Esto despertó más la codicia de aquellos españoles que querían el oro. Y mira, te voy a decir esto, que la llegada de los españoles en el 1531, cuando regresan después de la capitulación de 1529, de la cual tenemos hasta el mapa de la capitulación. Ese mapa de la capitulación tiene a Cuaque y lo tiene como muy bien plantado, un poquito más grande que Atacama no aparece, aparece San Mateo de las Esmeraldas, donde ellos se bajaron. Lastimosamente, en 1531, cuando ellos regresan, no somos el primer asentamiento hispano en América, porque ya el asentamiento llevaba 3 años en Magallanes y ya habían subido. Es más, hay un mapa se me va el nombre en este momento, que dice que los españoles subieron desde la Argentina rumbo al Perú durante 3 años a partir de 1522. En el año 25 fueron expulsados y otra vez regresaron hacia el estrecho. Entonces, el primer asentamiento hispano en el Ecuador sí somos. Y allí, con el robo que nos hicieron de nuestras riquezas, de lo que poseíamos, se hicieron unas actas para cuantificar el oro. Y esas actas notariales existen desde el 16 de abril de 1531 hasta el 2 de septiembre de 1531. Fue el tiempo en que vivieron en Cuaque. Estas actas notariales reposan en los archivos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Yo considero que es repatriar aquellas joyas, porque esto sí serían las joyas del Tesoro Nacional. En Quito figuran las joyas del Tesoro Nacional, el acta de fundación de Quito y el escudo de armas de Quito. Pero hay documentos de 4 años, de 3 años y 6 meses anteriores a aquellos de Quito, que fueron las actas notariales de 1531 y son de Cuaque, firmadas en San Juan de Cuaque, y otras dicen en la provincia del cacique Cuaque, de la Nueva Castilla, que se llamaba este territorio por la capitulación. ¿Qué te digo yo? Allí se fortifica y se empieza la historia de la República del Ecuador. El inicio de la crónica nacional empieza con la llegada de los españoles y cuando van a decir que existe Cuaque y existe Quiximíes. Estamos próximos a los 500 años, tenemos 495 años de historia. Qué pena que aún no hayamos podido descifrar todo lo que tenemos. Tienes mucha razón cuando dices de que tal vez no seamos los primeros, pero en conocimiento por la documentación se nos certifica como los primeros. No es la importancia de ser los primeros, sino la importancia de conocer la historia. El canal de Magallanes, el paso de Magallanes al sur de América, en la Patagonia prácticamente, era un paso que lo empezaron a realizar, incluso las empezaron a incursionar en las épocas piráticas, con mucha fuerza para poder bordear el continente y sorprender a los españoles que ya colonizaban. Puede ser que se hayan dado algunas incursiones ya por ese sector, pero que no tuvieron éxito por la fuerza de las corrientes, por lo fuerte del ambiente, del clima en esos lugares, no hayan podido realizar esas proezas y hayan tenido que naufragar o salir
o no volverlo a intentar. Pero lo cierto es que aquí en Coaque se inicia ese proceso de mestización. Como también aquí en América del Sur y precisamente en el sur de lo que es Manabí actualmente, que estamos investigando sobre ese nombre de Cansebi o Cansebí, de donde posiblemente se origina el nombre de Manabí, que sería el pueblo territorio de las primeras poblaciones indígenas que existieron en América del Sur, precisamente en el sur de Manabí y Esmeraldas y Santa Elena, ¿ya? Donde se descubre la agricultura, la cerámica y se inaugura y se desarrolla el comercio marítimo internacional y se hace ya uso por primera ocasión de un elemento como la concha espondylus para que sirva como elemento de valor en ese intercambio comercial. Lo cierto es que Cuaque tiene una importancia fundamental. Lo cierto es que Quijimíes tiene una importancia fundamental en la historiografía, no solamente del Ecuador, sino de toda América del Sur. Y eso a partir de España. Pero si hablamos de los inicios de la existencia humana en América del Sur, documentada y científicamente está comprobado el sur de Manabí y el norte de Santa Elena, que ahora se empiezan a realizar estudios y se comprueba que en la Amazonia peruana ya existieron indicios de presencia humana desde hace más de 13.000 años, y lo mismo se está especulando en el orden arqueológico y antropológico con el norte de Chile, donde también se han encontrado osamentas humanas de mucho más antiguas que las del Ecuador. Eso todavía está en estudio y sería bueno para poder conocer mucho más la historia nacional. Lo cierto en sí, estimado Eduardo, es que la historiografía nacional no recoge ni le ha dado la importancia a los pueblos de la costa ecuatoriana, particularmente de Manabí y de Esmeraldas. Y ese es un trabajo que tú estás aportando significativamente para su develamiento, para conocer más a profundidad, y que sería necesario que se preste atención a estos trabajos que tú realizas, que lo haces solitario y que ahora estás contando con el apoyo de instituciones del Cantón Pedernales. Ojalá tengas el apoyo suficiente más adelante. Pero vámonos un poquito más adelante, 1735. Llega a Manta la misión geodésica. Esa misión, conformada por miembros del Instituto de Altos Estudios de París en esos tiempos, que enviaron al Ecuador a sus miembros para que procedan a la medición de un arco de meridiano aquí en el Ecuador y se defina no solamente la forma de la Tierra como lo establecía Newton, sino también determinar la línea divisoria del planeta en su eje central. Estos miembros de la misión geodésica que llegaron a Manta en 1735 y desde este lugar, desde este puerto, emprendieron la caminata y el ascenso a la región andina. Pero primeramente estuvieron en el Cerro de Hojas, estuvieron en el Cerro de Jaboncillo. Hay documentación en la que indica que en el Cerro de Jaboncillo fueron visitados. Ellos correspondieron protocolariamente al saludo que les hizo un delegado de Puerto Viejo, que fue ricamente ataviado en ropas para saludar a los miembros de la misión geodésica. Como no encontraron el espacio para que allí se arme un hito en el Cerro de Jaboncillo, incursionaron más al interior y se fueron hasta la zona de Pedernales, allá en el promontorio ese del Palmar en Pedernales. Allí impusieron el primer hito, allí impusieron el primer mojón, grabaron sobre piedra que en ese lugar se establecía el punto, el eje principal, el primer hito demarcatorio de esa línea imaginaria que se conoció como línea ecuatorial. Allí estaba el 0 grados, el 0 minutos, el 0 segundos. Pero, ¿qué pasó? Yo me refiero a ese ¿qué pasó? Que luego avanzan a Esmeraldas y suben a Quito, y en Quito se establece, allí en lo que ahora se conoce como ciudad mitad del mundo, en San Antonio de Quito. Se establece, se publicita y se le da la importancia a nivel mundial y es un centro de turismo mundial
a San Antonio, de la ciudad del mundo de Quito, pero el Palmar aún sigue en espera, aún está esperando su reconocimiento como el primer hito. ¿Qué nos cuentas acerca de esa historia que nos compete a todos los manavitas, a todos los ecuatorianos y a todo el mundo? Ramiro, sinceramente que hay tanto que exponer, pero te cuento que la historia es tan bella que faltaría tiempo, más de 3 días, para hacer un pequeño resumen de lo que es esta historia. El nombre del Ecuador aparece el 14 de agosto exactamente de 1734, cuando el rey de España, Felipe V, ante el pedido de su tío, el rey de Francia, Luis XV, da permiso para que unos científicos franceses, miembros de la Academia de Ciencias de París, pasen al territorio del Ecuador, que queda en la provincia del Perú, a determinar la verdadera forma de la Tierra. Dice la cédula real del 14 de agosto de 1734. La cédula real de 1734 es el primer documento oficial donde aparece la palabra Ecuador para determinar la línea equinoccial, porque era perder el norte. Pero te hago una digresión allí. Ese nombre Ecuador no aparece como nombre de país, sino como nombre de línea determinante, porque es un término que utilizan más como cuadratura, más como igualador. Sí, 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 Igualador de sí. posiciones, pero no como nombre de nada. No, y era con Q. Es más, Ecuateo. cuando se definió el Ecuador es exactamente un vocablo que es igual que equinoccis, equinoccio, equinoccial, ecuateur y Ecuador, de acuerdo a todos los idiomas. Pero esto se inició como diafragma, que era separador de la línea hacia el norte y perdido el norte porque ahí no había sur. Después se hizo el sur. Cuando el rey de España da esta orden, se conforma la misión geodésica o se reforma porque 2 de los que estuvieron primeramente nominados no vinieron y llegan a nuestro territorio el 10 de marzo de 1736. Llegan a San Mateo de Manta y, como tú dices, hacen las primeras verificaciones en Cerro de Hoja y el Cerro de Montecristi, y de allí de Montecristi van a Puerto Viejo, de Puerto Viejo a Charapoto, dan toda la vuelta por Bahía y avanzan hasta el río Jama. Solamente Estando en el río con una Jama, aclaración, no hubo presencia de los académicos en Puerto Viejo. Fue un delegado de Puerto Viejo que se acercó hasta ellos en las faldas del cerro de Jaboncillo. bueno, Así yo reza la crónica tengo la incluso. traducción de las memorias de la Condamine. Es interesante Y, ese dato. y en Puerto Viejo dice que fue, no me acuerdo el nombre ahorita del regente de Puerto Viejo, tenía uno de los criados enfermo. Y ahí es donde le da la quinina, porque no estuvo toda la misión geodésica, solamente se quedaron se quedó Charles María Lacondamine y Pierre Bourget, los dos. Godin, que era el presidente de la comisión de la misión geodésica, se fue hacia Guayaquil, porque él decía que eran las órdenes del rey y que él tenía que ir a Guayaquil. Y se quedaron los dos. Y mira que en Puerto Viejo sale la anécdota de que dentro de su bolso, Charles María Lacondamine cargaba quinina y le ha dado
a uno de los empleados del regente de Puerto Viejo y se ha curado. Y él le ha dicho, pero si la quinina es de aquí, sí, la llevan para allá. Y ahí es donde empieza a dilucidarse cuál es el tipo de quinina que se debe utilizar. Porque en lo que he leído, hay 5 tipos de árbol de quinina, de quina. Y de la que tiene la corteza más gruesa, esa es la que es para la malaria, bueno, lo utilizaban muchísimo anteriormente para todos estos temas. Entonces, los señores científicos franceses llegan a Punta Palmar y está nublado muchísimo y determinan allí, que entre otras cosas, tengo entendido que en nuestro territorio ya estaba, grabaron en una roca, no solamente el nombre bautismal del Ecuador, así se suceden 3 actos de la historia universal. Dice que en esta roca se determina el primer punto de medición geodésica para determinar la verdadera forma de la Tierra. Se perenniza el nombre bautismal del Ecuador y se dejan sentadas las bases para el sistema métrico, que después Descartes proporcionó en base a las medidas de Bouguer tomadas en Punta Palmar. Esto es unos temas que realmente no entiendo por qué hemos solicitado que sea declarado Punta Palmar, Cuaque, porque de Cuaque a Punta Palmar estamos solamente a 1.600 metros, 1.700 metros. ¿Por qué esta zona no se puede declarar como patrimonio nacional? Lastimosamente hay otros que porque nació Alberto Spencer, que porque se sacó el primer barril de petróleo, han sido declarados patrimonio nacional. Más lastimosamente, hacia el lado de Pedernales y Manabí ha habido alguna retaliación. No sé si Quito pueda perder su mitad del mundo, pero eso ya es inamovible. Pero nosotros sí tenemos que demostrar, nosotros tenemos hechos trascendentales de la historia universal. Hemos sido siempre los primeros. Y esta piedrita, esta roca, de la cual tenemos una réplica en el Parque Central, debería ser el emblema de el Cantón Pedernales, porque es un orgullo ser la cuna del nombre del Ecuador. No solamente que debería ser el emblema del Cantón Pedernal, debe ser el emblema de Manabí. Debe ser un emblema que todos identifiquemos y con el que todos lo tomemos como parte de nuestra identidad. El problema que tú enuncias es muy claro. No tenemos peso político, no tenemos líderes, no tenemos también funcionarios que lleguen a esas instituciones que tienen que ver con el desarrollo cultural de nuestra provincia, que tengan criterio elevado en base al conocimiento profundo de la historia. No tenemos esos funcionarios que puedan también con buena visión trabajar para que este territorio, a lo menos el sector de Pedernales, de todo lo que corresponde a Pedernales, sea considerado un sector patrimonial histórico a nivel nacional. No es solamente tú lo enuncias como el hecho de que ahí se impuso el primer hito demarcatorio de la línea ecuatorial, que de allí partió el hecho de que se dividió el planeta en 2 hemisferios al ponerse ese primer mojón, al grabarse en esa piedra esa determinación, sino que también a partir de este hecho histórico se dio paso a que prevalezca el sistema métrico decimal, no solamente aquí, en el mundo entero. Aunque ese sistema métrico realmente se impuso desde mediados del siglo XX, del siglo XIX, pero fue ya avisorado, ya fue recomendado para su existencia desde fines del siglo XIX a partir de este trabajo, a partir de esta proyección. Miren todo lo que representa la existencia de este trabajo de la misión geodésica y también esa parte histórica del origen de la nacionalidad ecuatoriana y suramericana.
entonces necesita tenerse más atención. Por lo tanto, los manavitas somos los que tenemos que propender y a partir del municipio de Pedernales empezar a trabajar sobre el resto de instituciones, especialmente el Consejo Provincial de Manabí, para que reconozca este territorio como un territorio patrimonial donde se sucedieron los hechos más significativos y a partir del cual se tiene como antecedente el título de línea ecuatorial con el que nace y con el nombre con que se presenta nuestro país a partir de 1830. La importancia entonces de Pedernales es fundamental. Pero ¿cómo responden nuestras instituciones? ¿Cómo respondemos nosotros ante este requerimiento, estimado Eduardo? Realmente que dan ganas de llorar. Esa es una pregunta como demasiado conmovedora para mí, porque como ayuda, como cátedra, como tratar de exponer una verdad, los limitantes son enormes. La ayuda insignificante. Y tenemos solamente, en lo que a mí respecta, en lo que propongo, en lo que digo, tenemos una última oportunidad solamente en esta generación que estamos viviendo, que vivo yo, de poder transmitir a los territorios, a los jóvenes, a la memoria colectiva, de que no se deben olvidar estos hechos trascendentales de la historia del Ecuador. Debería ser demasiado conservador para decir que detrás mío van 100, 200, 300 alumnos o que haya alguien que quiera hacerlo. No, porque esto no produce dinero. Esto lo que produce solamente es la afición, el deseo, el tratar de ser alguien en esta tierra para poder trascender la historia que tal vez nos han contado a medias, porque se venera el 16 de mayo cuando llegaron los señores científicos franceses a Quito, pero no llegaron por avión, llegaron por barco el 10 de marzo a Manta. Y allí en Manta hay un recuerdo a la salida del muelle, hay un recuerdo que es una estatua pequeña, pero que nadie sabe a qué se refiere. Es a la llegada de la misión geodésica. Ni nosotros mismos nos entendemos, sinceramente. Debemos de empezar porque Manabí, porque Pedernales empiecen a conocer la historia. Yo he propuesto en una colección de mapas que tengo, de 42 mapas, de que se haga una proyección, que se haga, que lo podamos exponer, que esa exposición sea itinerante y se pueda hacer en todos los cantones o en todas las parroquias manavitas para empezar a dar fe, a dar crédito para las futuras generaciones de lo que realmente disponemos, de que no se debe olvidar en ningún momento que nosotros somos los primeros casi en todo, primer asentamiento hispano, aquí nace la Crónica Nacional, primeras actas notariales, fuimos la primera hecho de medición geodésica. Entonces, tenemos muchas particularidades para estar en la historia. Lastimosamente, estamos un poco lejos. Así es, por eso es necesario de que también en Pedernales se establezca esa figura honorífica de cronista de la ciudad. Un título de cronista que tiene mucha relevancia, que tiene mucho significado. Un título de cronista que merece ser entregado a quien se dedica al estudio, al conocimiento, al estudio, a la recuperación de la historia de un cantón. Esperemos de que el municipio de Pedernales se arrumbe correctamente en esta propuesta y en esta designación, que tú muy bien lo tienes merecido, porque tus estudios no solamente que han llegado a la parte de Puerto Viejo, a la parte de Manabí, sino que trascienden
ya fuera de nuestra provincia. Porque hay objetividad, porque hay honestidad, porque hay estudio permanente, científico, crítico, acerca de todo el análisis que tú realizas y fundamentado sobre documentación. Una documentación sobre la que tú no repites, sino que analizas. Sobre lo que tú no reportas simplemente lo que estás leyendo, sino que contrastas documentos. Ese es el campo de la historia, ese es el campo en el que tú te estás remitiendo. Vemos como ese Punta Palmar, ese promontorio del Palmar, se emerge, ¿ya?, como un distintivo cultural nuestro. ¿Qué hacer para que Pedernales tenga esa figura nacional e internacional? ¿Qué hacer para que el Palmar sea visto y considerado como un centro de turismo, no solamente provincial y nacional, sino un centro de turismo internacional? No solamente por el hecho histórico, sino también por la riqueza que encierra el Cantón Pedernales en su geografía, en su clima, en su gente, en la diversidad de su flora y de su fauna, de su pesca. Porque Pedernales es un cantón muy rico en muchos campos. A pesar de que recién, no hace muchas décadas, fue inaugurado como cantón, Pedernales existe en historia desde la época aborigen, estimado Eduardo. Ramiro, la lucha ha sido constante y te cuento que sería, o debe ser, no sería, debe ser que el proyecto Paralelo Cero, para no identificarnos con mitad del mundo, ni centro del mundo, ni nada, porque si decimos mitad del mundo, todo el mundo mira para Quito. Así es. Entonces, si decimos Paralelo Cero, sería un centro ceremonial en el Paralelo Cero, porque nuestros aborígenes también deben ser tenidos en cuenta. Aquella cultura jamacuaque, de la cual tanto hablamos, de que tiene las figuras más bellas de todos los museos, están en todos los museos del mundo, están las figurillas jamacuaque. Entonces, sería muy bonito. Nosotros tenemos desde la carretera hasta el borde de la playa, tenemos 1970 metros. Sería, se tiene considerado hacer un sendero, tal vez para bicicletas, pero falta, como dices tú, falta decisión política para hacerlo, falta que se expropien aquellas tierras, que se compren, que se hagan algunas cosas para poder tener salida a la playa, que es allí donde tenemos un cero más que Quito y que todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque allí tenemos 0 grados, 0 minutos, 0 segundos y tenemos 0 altitud, porque estamos al nivel del mar. Allí fue donde llegaron los señores científicos franceses, determinaron que el promontorio del Palmar era, se devuelven y se encuentran en Jama, en el río Jama, a Pedro Vicente Maldonado, que también debe ser tenido en cuenta, porque Pedro Vicente Maldonado fue uno de los que más ayudó a la misión geodésica, y aquel mapa que estabas mostrando es el mapa de la Condamine, que después se lo regaló a Pedro Vicente Maldonado para hacer la audiencia de Quito. Lastimosamente este mapa fue post-mortem, porque Pedro Vicente Maldonado falleció antes de su publicación. Hay tantas cosas que figurar, tantas cosas que remembrar, tantas cosas que hacer en aquel hito, que no entiendo por qué ninguna de las figuras que nombran el Ministerio de Cultura delega toda la función al INPC, pero el INPC no, provincialmente es casi cero, nunca ha figurado con nosotros. He hablado con el INPC en Quito, mandaron unos señores delegados y dijeron que tenía que ir a traer de España y de Francia los elementos completamente
apostillados, porque lo que figuraba en el Internet no se podía tener como base para una declaratoria. Cuando tuve la oportunidad de ir a hablar con el director de la Academia de Estudios en Colombia, me dijo, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que dicen. Si nosotros figuramos eso en la red, si hay algo en la web, eso es positivo de nosotros, sino que nos demanden, por favor, dígales así, que no puedo apostillar absolutamente nada. ¿Cómo te parece? Y aquí no Mira, hayan que ponernos de una cosa que la otra, que bueno. los intereses económicos de Guayaquil han impedido durante toda la existencia colonial y republicana que Manta sea considerado el primer puerto marítimo del Ecuador, el puerto de aguas profundas donde puedan calar los barcos de mayor calaje, ¿ya?, que se conocen hasta ahora. Puede llegar a tener hasta un calado de 16 metros y sin embargo se gastan multimillonarias cantidades de dinero en habilitar un puerto que no tiene el calaje que tiene Manta. Son las contradicciones que tenemos y cuidado, de Quito no vienen y se te llevan también ese promontorio, esa roca donde están grabadas esas palabras iniciales de determinación de la línea ecuatorial para que la refundan en cualquier lado, porque los intereses económicos turísticos de Quito son muy fuertes también, tan fuertes como los de Guayaquil. Entonces, lo que tú mismo dices, determinar aquí mismo en nuestra provincia, pero a partir de nuestras autoridades, a partir de que nuestras autoridades dejan a un lado sus banderías políticas y empiecen a trabajar en beneficio del desarrollo cultural y podamos promover en conjunto todos los manavitas a ese promontorio del Palmar como un centro turístico de recreación, de visita y de estudio a nivel internacional, a nivel mundial, que bien se lo merece. Es cuestión de decisión. Eduardo, no nos apenemos por estas cosas y sigamos adelante con los estudios, porque tú también tienes otra tarea, tú también has tenido otro espacio en el que has incursionado, en hacer de esa editorial libre e independiente, sin contar con esos recursos y haciéndolo con esfuerzo propio. Un esfuerzo editorial que lo hizo allá en 1922, lo hizo Wilfrido Lor Moreira con la revista Iniciación, lo hizo también Editorial Gregorio allá por 1970 cuando inauguró la revista Gregorio. Lo hizo Alejandro Ceballos Viteri y Alberto Molina García cuando inauguraron y estuvieron más de una década con la revista Recado Cultural en presentación continua. Lo hice yo mismo con la revista Spondylus, que iba a tener alcance internacional, sin contar mayormente con el auspicio o el apoyo institucional. Tú también lo has hecho y lo sigues haciendo con esa revista, la revista Pedernales, que es una revista que tiene acogida y en el que prácticamente tú estás imponiendo una marca, estás imponiendo también una tarea muy buena, una tarea en la que prácticamente eh, se van tus días, una tarea que te cuesta mucho esfuerzo y que necesita del apoyo, necesita de que otros se unan a esta tarea que tú realizas en este esfuerzo editorial con la revista Pedernales. ¿Qué nos cuentas de ello? Mira, hermano, con este tipo de recopilaciones históricas, uno las lee, las conserva, las extrae. Y yo he tratado por todos los medios de difundir, porque la gente conozca, porque yo no me puedo quedar con todos estos conocimientos. Tiene la gente que conocer de dónde salen mis aseveraciones. Entonces, he luchado mucho por conseguir auspicios, apoyos, de todo. Tengo un libro por ahí a un 40%, pero es muy difícil. Mas, sin embargo, le cuento que sí hay, siquiera material hay para unas 100 revistas. Entonces, no perdamos la esperanza que pronto vamos a seguir publicando, Ramiro. Estamos con el tiempo, Eduardo. El tiempo siempre será el peor enemigo para este tipo de diálogos. Un diálogo fructífero, un diálogo ameno, un diálogo donde prevalece el conocimiento de la historia, a lo menos de tu parte. Un diálogo que beneficia a todos los manavitas y ecuatorianos porque nos descubre realidades
que se han mantenido ocultas o se mantienen bajo el tapete y que nosotros tenemos y somos los encargados, estamos obligados de empezar a develar, de empezar a difundir. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado Eduardo Andrade Rodríguez y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.